hacemos nosotros pudiera hacernos sentir incapaces, pero debemos aceptar que Dios nos ha llamado es por su gracia. Ahora entendemos que no todos los creyentes llegan a ser pastores, pero todo creyente es llamado a servir. Entendemos que no todo creyente llega a ser pastor, pero todo creyente es llamado a servir. Amén. Servir en la iglesia no es una opción para un hijo de Dios. Los que hemos sido llamados para ser hijos de Dios, debemos entender que somos llamados para el servicio en la obra del Señor. Yo los he llamado para que den fruto y fruto en abundancia, dice la Escritura. Y en Marcos 10:43 dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es un llamamiento. Es un privilegio, pero es un llamamiento y es algo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que podamos servir, que podamos ser útiles en la obra del Señor. Y nosotros debemos entender, en el primer punto que usted tiene allí, es que hemos sido creados para servir. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios para servir. La Biblia dice en Efesios 2:10: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted ha estado buscando a lo largo de su vida el propósito de Dios, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué me tienes aquí? Quiero decirle en esta mañana que usted ha sido creado para servir. Amén, amén. Gloria a Dios. Usted no fue llamado a la iglesia, usted no fue llamado por el Señor para perder su tiempo. Usted fue llamado, usted fue creado para ser útil para la obra del Señor. Aleluya. En segundo lugar, usted fue salvo para servir. Anteriormente le servíamos al mundo, si es que servíamos de algo. Pero gracias a Dios por su misericordia, dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tenemos dos cosas ya. Usted fue creado para servir y en segundo lugar, usted fue salvo para servir. Todos los seres humanos innatamente nacemos con un chip que significa o algo que nos dice que todos y cada uno de nosotros somos llamados para hacer algo en esta vida. Hemos sido creados con el propósito de ser útiles, pero no solamente fuimos creados, sino que también hemos sido salvos para ser útiles en la obra del Señor. Y en tercer lugar, hemos sido llamados para servir, creados, salvos y llamados para servir. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero dejarle en esta mañana esta inquietud. Yo quiero mostrarle la luz de la palabra de Dios, que no hay escapatoria, que así como Jeremías dijo algún día, yo no quiero hacer esto, yo no quiero seguir con esto, pero él encontró que había algo dentro de él que no le permitía alejarse del servicio, sino que al contrario él iba a hacer todo por agradar al Señor. De la misma manera yo quiero decirle en esta mañana que nosotros no tenemos ninguna excusa. Hemos sido creados para servir, hemos sido salvos para servir y hemos sido llamados para servirle al Señor Jesucristo. Yo no sé si está conmigo en esta hora, no se preocupe, que ya le pusimos tercera, vamos a ir rápido, pero yo quiero que usted esté conectado conmigo en esta hora, en esta enseñanza. No hay escapatoria.
Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos los que tiramos la toalla. Nosotros no somos los que nos desanimamos y quedamos a la mitad en el camino. Métase de una vez en su mente, grábese en esta mañana que el propósito de Dios para nuestras vidas es que le sirvamos a Él. Amén, amén. Usted quiere servir con excelencia. Usted quiere servir con excelencia. Entonces de una vez por todas tiene que asegurarse, convencerse de que usted ha sido llamado para servir. Amén, amén. En cuarto lugar, lo hermoso de este llamamiento es que Dios nos ha dotado para el ministerio. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso saber que no solamente nos ha llamado, sino que nos ha dado herramientas, nos ha dotado. Y usted sabe que a través de su Espíritu Santo, de ahí la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. De ahí la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, porque a través de su Espíritu tenemos dones, tenemos habilidades, tenemos talentos, podemos hacer cosas que nunca antes podíamos hacer. Es a través de la llenura del Espíritu Santo que recibimos gracia y sabiduría de lo alto para poder trabajar con las personas en el ministerio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero qué hermoso que no solamente nos llama, sino que nos capacita, nos dota, nos da las herramientas que necesitamos. Y como predicaba nuestro pastor, todo lo hacemos para el Señor. Todo lo hacemos para el Señor. Ahora, yo quiero que usted entienda que no hay nada de malo en que podamos ser reconocidos. No hay nada de malo en reconocer a otras personas por lo que ellos pueden hacer. El problema no es si los reconocemos o dejamos de reconocer. El problema es qué va a hacer usted con ese reconocimiento. El mismo Señor nos va a reconocer. ¿Cuántos sabían eso? Él tiene coronas para nosotros. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con esas coronas? Yo quiero que usted entienda eso en esta mañana. No hay nada de malo en reconocer, en recibir una placa, un certificado, una medalla, en darle una palmadita a alguien y darle una palabra de aliento y decirle: bien, buen siervo fiel. El problema es, ¿qué va a hacer usted con ese reconocimiento? Si usted se va a quitar esa corona y la va a volver a traer a los pies del Señor Jesucristo y va a decir: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Todos tenemos capacidad, potencial de servirle a Dios. Todos somos importantes. Yo no creo que ninguno de los ministerios que hay sean menos importantes. Estoy completamente convencido que sea el ministerio que Dios lo ha puesto a usted es esencial para la obra del ministerio. Amén. Llámese limpieza, llámese títeres, ujieres, guardias, comunicación, audio, sonido. Hermano, esto es una orquesta completa. Amén. Y cada instrumento es necesario para producir la melodía, la música, la armonía, para que esto suene como una gran orquesta sinfónica. Y ningún ministerio es menos que los demás. Todos los ministerios son esenciales. Hay algunas iglesias que tienen ciertos ministerios, otras no lo tienen, pero eso no los hace menos que otra congregación. Sencillamente que no hay una necesidad para cubrir esas áreas en ese momento. Pero va a llegar el momento donde esas iglesias o esas congregaciones van a tener otros ministerios que otros no tienen. Y gloria a Dios por eso. Yo quiero en esta mañana que usted entienda que el deseo de Dios no es solamente que la iglesia crezca en número de membresía, sino que todos nosotros nos convirtamos en discípulos
personas útiles al servicio de Dios. Amén, amén. Eso es lo que nosotros debemos entender. Servir es un privilegio muy grande, pero no podemos hacerlo de cualquier manera. Tenemos una gran responsabilidad de cuidar la manera como ejercemos nuestro ministerio. Yo hablaba con alguien y le decía que anhelo que llegue el día en donde todos nuestros líderes traten el ministerio como tratan a su propio trabajo. Queremos ser líderes excelentes. Vamos a tener que tratar el ministerio mejor todavía como tratamos el mismo trabajo. Pastor nos hablaba de la humildad, nos hablaba del respeto, y hay personas que pueden respetar más a sus jefes que lo que respetan a sus propios diáconos o pastores. Y qué bueno que en esta mañana usted quiera prepararse para ser un líder excelente. Pero quiero decirle, usted quiere ser un excelente líder, va a tener que aprender a tratar su ministerio, la obra del Señor, mejor que su propio trabajo. Nos hablaron de la cualidad de la disciplina, de aprender a llegar temprano, de dar lo mejor de nosotros mismos. Todo eso son características esenciales para un liderazgo con excelencia. Pero yo quiero usar este pasaje que hemos leído para encontrar algo que estaba sucediendo allí en la iglesia y que el apóstol Juan toma el tiempo para reconocer la excelencia de 3 líderes que hay allí. Pero antes de tocar esos puntos, quiero recapitular o traer a la memoria un libro que se titula Pasando de lo bueno a lo mejor. Lo escribió un señor llamado Jim Collins. Pasando de lo bueno a lo mejor. Hay una frase allí en ese libro donde dice que lo bueno es lo enemigo de lo excelente. Cuando pensamos que estamos haciendo bien, tendemos a conformarnos con el trabajo que estamos dando y nos estancamos, y cuando llegamos a ese punto de estancamiento es cuando dejamos de crecer, cuando dejamos de ser excelentes en lo que realmente Dios nos ha llamado. Y el libro menciona que una persona, para salir de ese grado de bueno a excelente, necesita desarrollar humildad. Y ya nos hablaron de humildad, pero también necesita aprender a pedir ayuda. Necesitamos aprender a pedir ayuda. No nos la sabemos todas. En unos cuantos meses, en 2 meses, cumpliré 30 años en el Evangelio. Pero créame que todavía me falta mucho por aprender. Y yo doy gracias a Dios por estos seminarios. Ojalá que pudiéramos tener más todavía a lo largo del año. Qué triste que un líder diga, ¡ay, otra vez seminario! ¡Qué pereza! No. Necesitamos pedir ayuda. No nos la sabemos todas. Necesitamos un mentor en nuestras vidas. Necesitamos un pastor en nuestras vidas. Necesitamos que alguien nos dirija. Que cuando no tengamos la respuesta, podamos levantar el teléfono, llegar a la oficina de alguien y pedir la ayuda. Eso va a ser la excelencia en nuestro ministerio. Necesitamos tomar responsabilidad, ya nos hablaron de ello. Necesitamos desarrollar disciplina, ya nos hablaron de ello. Necesitamos encontrar las personas correctas para que estén alrededor nuestro. Y necesitamos dirigir con pasión. Y ahora sí quiero mostrarle en Juan 3 cosas o 3 hombres importantes. En primer lugar, en esta carta de Juan, nos muestra 3 ejemplos de líderes dentro de la iglesia que nos enseñan cómo es que debe ser y lo que no debe tener nuestro servicio a Dios. Y me llama la atención la manera como el apóstol Juan se dirige a Gayo, el amado, a quien ama en la verdad. Y antes de reconocer todo, le da una palabra y le dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma.
Pero ese no es cualquier clase de saludo. Es que Juan está agradecido con Gallo. Juan reconoce que no le está hablando a cualquier clase de líder. Hay unas cualidades allí, hay algo que quiero resaltar en esta mañana, y es en lo que quiero centrar mi enseñanza en esta hora. Hay algo particular en la vida de Gallo, y empecemos a mirarlo rápidamente. En primer lugar, él reconoce su fidelidad. Y la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante, comprometido con respecto a la obra de Dios y su palabra. Es una característica de alguien que es leal, en quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable. Estas son características que Juan encontró en Gallo, en que él es fiel. Y la fidelidad no se mide en los buenos momentos, mis amados líderes. La fidelidad se mide en los momentos de prueba. La fidelidad se mide en los momentos de dificultad. La fidelidad se mide cuando la iglesia entra como en un estancamiento. ¿Qué va a hacer usted? Como decía el pastor, me voy para otra iglesia. Dejo de asistir a la iglesia, no sigo sirviendo. No, nosotros somos llamados a ser fieles en todo tiempo. El liderazgo de la iglesia hispana debe ser un liderazgo al estilo de Gallo, fiel, honesto, respetable, leal, de personas en las cuales podamos confiar mutuamente. Tuve una experiencia de llegar a un restaurante. Algo sucedió con la comida y le pedí el favor a una mesera que nos ayudara, porque sencillamente la otra mesera no estaba en ese momento. La habíamos tratado de buscar y no aparecía por ningún lado. Y esta mesera pudiera haber hecho quedar mal a su compañera de trabajo, pudiera haber hablado mal del restaurante, pudiera haber hecho alguna crítica negativa o constructiva, como usted la quiera llamar, pero era crítica. Pero ella lo que hizo, al contrario, fue justificar a la otra joven, tratarla bien y decir sencillamente: ¿en qué puedo servir? Ella cubrió la falta de otra persona. Y parte de la fidelidad de nuestro servicio es aprender a cubrir las faltas de los demás. No, yo no estoy hablando de encubrir pecados. Eso es muy diferente. Yo estoy hablando de que si alguien no está dando la talla y yo puedo ayudar, yo voy a ayudar a cubrir eso que hace falta en ese momento. Mi compromiso no es con una persona, mi compromiso es con Dios y también con mis hermanos. Y una persona confiable, como decía el mismísimo apóstol de Pablo, se daba el lujo de recomendar a otros. Y Juan es lo que está haciendo. Juan está recomendando a algunos de estos líderes porque dice: wow, esta gente es fiel. Y yo quiero decirle en esta mañana, como pastor, quiero decirle que nosotros tenemos ese deseo, tenemos ese anhelo de recomendarlos a ustedes en sus trabajos, en inmigración, en cosas que ustedes hacen. Hay mucha gente que viene y nos pide recomendaciones, pero uno a veces la piensa para llenar esas cartas. No, ahí no podemos poner que es fiel y leal y constante y que llega a tiempo. Hay personas que llevan meses sin ir a la iglesia y de repente se aparecen porque ahora sí necesitan de la iglesia para una carta de inmigración. Pastor, ponga ahí que llevo 15 años aquí en la iglesia, pero nunca has venido y mucho menos nunca has diezmado. No haces parte de la obra. Pero queremos ser líderes excelentes. Y el corazón de Gallo era el mismo en todo tiempo. Su actitud, su comportamiento de hombre temeroso de Dios nunca cambiaba. Un hombre que, a pesar de que habían otros que no tenían buen testimonio, él permanecía fiel. Era un hombre que andaba en la verdad. Mucho me gocé cuando me enteré de que andabas en la verdad. Así otros no sean fieles, usted es llamado a ser fiel. Así otros no estén sirviendo, usted es llamado a ser fiel en todo tiempo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra
tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, Aleluya. este me servirá. Nadie le está pidiendo que usted sea perfecto. Ninguno de nosotros podemos ser perfectos. Lo único que es perfecto es el camino de Dios. Pero sí se le pide que usted sea fiel. Amén, amén. Dígale al que está al lado suyo, sea fiel. Sea fiel. No, con esas ganas no va a poder ser fiel. Dígale, sea fiel. Sea fiel. Necesitamos personas fieles. Necesitamos personas que estén todo el tiempo ahí al frente del camino. En segundo lugar, Juan reconoce su hospitalidad. Y Gallo era un hombre hospitalario, una persona agradable que recibía y acogía a las personas con amabilidad y toda clase de atenciones. En otras palabras, era un hombre muy, pero muy carismático. Usted quiere ser un líder excelente, aprenda el carisma. Aprenda a ser hospitalario, aprenda a ser amable. Estaba en una conferencia y fui a comprar una botella de agua y el joven que me estaba vendiendo el agua solo tenía que recoger el dólar. No tenía que hacer absolutamente nada más, porque ¿qué significado puede tener una botella de agua? Pero él, siendo hospitalario, me dijo, bienvenido a la conferencia. Esperamos que se esté sintiendo bien y que salga muy bendecido. Que Dios lo bendiga grandemente. Todo por una botella de agua. Aleluya. Necesitamos aprender a ser hospitalarios. Necesitamos aprender a ser carismáticos. Que usted no es el ujier. Que usted no es el que está recibiendo a las personas en la entrada principal. No importa, sea amable con las personas. Sálgase de su círculo, sálgase de su rosca, sálgase de saludar a los mismos y vaya y salude a nuevas personas. Usted ve a un adulto que llegó, usted es adulto, vaya y salude a esos nuevos adultos. Usted ve a un joven que llegó, usted es un líder de jóvenes, vaya y busque a esos nuevos jóvenes. Eso es ser hospitalario, sea amable, vaya a la milla extra, tenga el carisma. Eso hace la diferencia. Amén. Usted va adelante de alguien, ábrale la puerta, sosténgale la puerta. Eso es parte de ser hospitalario. Ajá. Queremos ser excelentes, ¿verdad que sí? Ajá. Amén. Bueno, empecemos por las cosas más básicas y más sencillas. No solamente se ofrezca. Cuando me necesite me habla. Y le habla, pero nunca contesta. Pastor, para lo que sea, ya sabe. Y cuando nos habla el pastor, no, eso es parte de la hospitalidad. Y Gallo era un hombre hospitalario, era un hombre que recibía con amabilidad y tenía toda clase de atenciones para las personas. Ese tipo de persona hace lo que sea, escúcheme bien, haga lo que sea con tal de que otros se sientan bien. Gallo era un hombre que estaba dispuesto a servir a tiempo y afuera de tiempo. Presto para servir sin importar a quién fuera. Oh no, yo lo trato bien si ese es mi líder distrital. Si es un pastor local, no hay necesidad de tratarlo bien. No, es solamente un mujer. Eso es orgullo. Eso es altivez. La Biblia dice que debemos tratarnos bien los unos a los otros, preferirnos, ver a otros más que nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén, amén. En primera de Andrés dice, haz el bien sin mirar a quién. No importa quién sea, trátelo bien. Que es un niño, que es un adolescente, que es un joven, trátelo bien. Eso es lo que marca la diferencia.
Cuando el pastor Silguero falleció años más tarde, todavía yo seguía escuchando y hasta la fecha escucho testimonios de personas que fueron impactadas por esos pequeños detalles que él tenía para con ellos. Y eso es lo que hace la diferencia en nosotros. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Gallo no era de las personas que decía: ¿qué más pueden hacer por mí? ¿Qué más puede hacer la iglesia por mí? No. Gallo decía: ¿qué más puedo hacer por la iglesia? ¿Cómo más puedo ser de bendición a los demás? Estoy tratando de parafrasear las palabras de un expresidente. No te preguntes qué más puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué más puedes hacer tú por tu nación, por tu país. Y ese es el espíritu, esa es la mentalidad que debemos tener todos nosotros. ¿Qué más puedo hacer por la iglesia? ¿Cómo puedo mejorar mi servicio? ¿Cómo puedo ser mejor en lo que Dios me ha llamado a hacer? Hace unas semanas atrás escuchaba a un pastor que me decía, y le honro por eso, me dice que todos los lunes se reúne con el grupo de personas que estuvo sirviendo el domingo anterior, no para criticar lo malo que hicieron, sino para preguntarse qué mejor o qué podemos cambiar para mejorar el próximo domingo. Y cada uno aporta y dice: podemos mejorar esto, podemos hacer esto, podemos implementar lo otro. Eso es parte de nuestra hospitalidad. En tercer lugar, su amor fraternal. La gente testificaba del amor fraternal de Gallo, es decir, que él trataba a los demás como si formaran parte de su propia familia. Esta clase de amor quiere decir que uno honra y respeta a la otra persona y que desea lo mejor para ese individuo. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que le estoy hablando de las características que Juan encontró en Gallo. Y la primera es esa. La primera fue su fidelidad. La segunda, su hospitalidad. Pero en tercer lugar, Gallo era una persona que mostraba amor para los demás. Gallo no era un hombre criticón, no era murmurador y mucho menos el que se la pasaba enojado con los hermanos. Al contrario, Gallo era una persona que poseía una gracia tan especial que todos testificaban de su manera excelente de cómo él se comportaba con los demás. ¿Quiere ser un líder excelente? Muéstrele amor a los demás. Trátelos bien, trátelos con honra, trátelos con respeto. Él no se prestaba para estar hablando mal de los hermanos. Él sabía que a pesar de que viera situaciones en la iglesia, él era maduro, él era el líder, él era el espiritual. Y por lo tanto, su amor iba a ayudar a cubrir multitud de faltas. Amor fraternal. Algo que nos falta mucho a la iglesia hoy en día. Estamos viviendo en el siglo XXI, el tiempo en donde el diablo nos ha mandado a escondernos, a alejarnos de los demás, a vivir en una cápsula egoísta. Regrésate a tu casa, ya no tienes que estar trabajando en una oficina, no necesitas compartir con nadie, no vayas a la iglesia, quédate en casa, escóndete, porque es me, myself and I, and nobody else. Es solamente yo, mí y mí mismo y nadie más. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos creer. Pero quiero recordarle que el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando ellos se reúnen, es allí donde Dios envía la bendición y la vida eterna. No hay bendición cuando usted se encierra en su casa. No hay bendición cuando usted quiere hacer las cosas solo. No hay bendición porque usted no está dando. Y lo que Dios nos ha enseñado es a dar los unos a los otros. Yo le enseñaba a los jóvenes de la iglesia anoche y les decía: hoy en día todas las iglesias están predicando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos tienen el mismo texto, pero se les olvida que hay un primera de Juan 3:16. Y no hay mayor amor
que nosotros nos demos a los demás. Para mostrar el verdadero amor de Juan 3:16, tenemos que mostrarlo nosotros a los demás. ¿Alguien puede dar la gloria a Dios en esta hora? Gallo no se ponía o no necesitaba ponerse mal, amén, no necesitaba poner mal a otros para que él se viera bien. Gallo no era la persona que se paraba en los zapatos, en los pies de alguien más para poderse levantar él mismo. No, Gallo era la clase de persona que él prefería levantar a otros, que él prefería ser hospitalario con otros. Gallo era la persona que prefería que otros fueran levantados, pero él nunca ponerse encima de ellos. Y el pastor nos habló de eso en esta mañana. Su trabajo número 4 era útil. Había que hacer un trabajo muy importante. Escúcheme bien esto. El trabajo de Gallo era útil. El ministerio de Gallo era un ministerio de excelencia. Y más que eficiente, era eficaz. Y tenga cuidado con esto, porque gracias a Dios, Dios nos bendiga. Qué bueno que usted tiene ese sentir. Pero quiero darle un consejo en esta mañana. El hecho de que usted tome 4, 5, 6, 7 ministerios no significa que usted es una persona eficaz. Yo sé que usted quiere servir, gloria a Dios porque usted quiere servir, pero no se sature de muchos ministerios. Porque usted puede llegar a ser eficiente, una persona que trabaja, se mueve mucho, pero no está siendo eficaz. Hay una diferencia muy grande entre ser eficiente y ser eficaz. Eficaz es el que hace una sola cosa, pero la hace con excelencia, la hace bien. Y como pastor de una iglesia local le digo, yo prefiero que las personas sean eficaces más que eficientes. Porque yo sé que si usted está puesto en un ministerio, yo estoy esperando que usted dé resultados en ese ministerio. Y no que uno pregunte, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué se dañó esto? ¿Por qué se regó esto? No, es que el hermano estaba ocupado atendiendo otro ministerio. No, yo prefiero que usted sea eficiente, pero sobre todo eficaz en donde lo han puesto. Y Gallo era esta clase de persona útil. Escuche esta anécdota rápidamente, por favor. Había que hacer un trabajo muy importante y cada uno estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera pudo haberlo hecho, pero ninguno lo hizo. Alguien se disgustó por eso, ya que el trabajo era de cada uno. Y cada uno pensó que cualquiera podría hacerlo. Pero ninguno se dio cuenta que cada uno lo haría. En conclusión, cada uno culpó a alguien cuando ninguno hizo lo que cualquiera pudiera hacerlo y nadie lo hizo. Más que eficientes, necesitamos ser eficaces. Necesitamos producir resultados. Hay ministerios estancados, ministerios donde no ha sucedido absolutamente nada. Y en esta mañana, de enero 22 del 2022, Dios lo ha traído hasta este lugar con el propósito de que en su ministerio suceda algo para la gloria de Dios. Dios lo ha llamado con un propósito para que usted sirva en el lugar donde Dios lo ha puesto. Y usted necesita ser útil, usted necesita producir resultados, usted necesita mirar qué se ha hecho, qué se hizo, qué no se ha hecho todavía y llevar su ministerio a un nuevo nivel de producción. El ministerio de Gallo era un ministerio de excelencia, un ministerio que hacía la diferencia al punto que las personas estaban hablando muy positivamente de ello. De la misma manera, su ministerio debe ser desarrollado sin ninguna clase de mediocridades. Ninguna persona puede tomar el ministerio a medias, sino que al contrario debe darle gracias a Dios por el privilegio que le está dando y decirle: Señor, este año le voy a echar con toda, le voy a poner la mejor cana, y aun cuando falten las fuerzas, Señor, úngeme con el aceite fresco y renuévame con las fuerzas del búfalo. Nuestro deber
es tratar nuestro ministerio con la más alta calidad para que pueda ser un ministerio excelente. El deber de cada uno de nosotros es trabajar en equipo, que no hayan rivalidades en el ministerio, es respetar el ministerio o el lugar de los demás, es ser consciente y considerado del trabajo de los demás, pero nunca dejando de ser útiles. En quinto lugar, su reputación espiritual es importante. Yo sé que hay muchas personas que dicen: a mí no me importa lo que digan los demás. Y hasta cierto punto debería ser así. Hasta cierto punto. Pero sí debería importarnos lo que los demás están diciendo. Sí debería importarnos nuestro testimonio. Nadie tenía nada negativo que decir de Gallo. Su testimonio era transparente, intachable, adentro y fuera de la iglesia. Todos, aún los desconocidos, reconocían y decían: wow, allá va Gallo. Nosotros somos cartas leídas todo el tiempo. Mis amados líderes, ustedes no solamente están representando a Dios primeramente, pero ustedes también representan a nuestra amada organización, y usted también está representando a su iglesia local. Por eso usted vaya donde vaya, esté donde esté, sea en la tienda, sea en el trabajo, asegúrese de dar su mejor testimonio. Pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué es tan importante? ¿Sabe por qué es tan importante? Porque las personas están dejando de convertirse, no por el mismo mundo, sino por el mal testimonio de nosotros, los hijos de Dios. Si eso es ser cristiano, dicen algunos: yo no quiero ser cristiano. Si eso es ser un hijo de Dios, yo prefiero no ser hijo de Dios, dicen algunos. Nuestro testimonio es importante. Usted quiere que su ministerio, su liderazgo sea diferente al de los demás. Empiece a cuidar su vida espiritual, adentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Su testimonio sea intachable. Y la Biblia nos dice a Pablo, hablándole a Timoteo: pero tú sé ejemplo a los creyentes. Oiga, qué difícil. A los incrédulos los podemos engañar, pero a los creyentes no los podemos engañar fácilmente. Pero tú sé ejemplo a los creyentes en conducta, en palabra, en fe, en amor, en espíritu y en pureza. ¿Y qué es pureza? Nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra reputación espiritual. 5 cosas que Juan le reconoce a Gallo. Pero ahora mire esto. Mire esto. Juan le recrimina a Diótrefes. Era un líder dentro de la iglesia local, con una posición importante, que no la estaba usando para el provecho de la asamblea, sino para provecho de sí mismo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que está haciendo, parloteando con palabras malignas, y no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Una actitud de orgullo, una actitud de egoísmo, una actitud de autoritarismo. Él mismo quería gobernar la iglesia a su manera, decidir cómo se debe hacer, si tomar en cuenta o no al pastor. Él mismo quería tomar sus propias decisiones. Diótrefes era un orgulloso, arrogante, ambicioso, intolerante. Sus malas palabras se convertían en calumnia. Era una falta de hospitalidad en él, había mundanalidad en él, y esos eran los rasgos de este líder dentro de esta iglesia. Y Diótrefes, como decía nuestro pastor, vuelvo y repito, era el que le gustaba que lo reconocieran. Era el que estaba esperando la palmada en el hombro. Era el que estaba esperando que su nombre fuera reconocido. Él mismo hablaba mal de otros para poder exaltarse él. Y Pablo, vuelvo y repito, dice en la Nueva Versión: yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta mi autoridad. A él le gusta mandar. Por eso cuando yo vaya a visitarlos, le voy a llamar la atención.
Y esta es una palabra para nosotros hoy en día. Yo quiero preguntarle, ¿qué clase de líder somos nosotros? Somos como Gallo, que tiene virtudes, que tiene cualidades, que está pensando en los demás, que quiere dar lo mejor de sí mismo, que quiere trabajar con pasión, o sencillamente somos como Diótrefes, que somos el Tobías y Sanballat de la iglesia, que somos el dolor de cabeza del pastor, que somos los que venimos trayendo problemas todo el tiempo en vez de soluciones. Somos los que aportamos o somos más bien los que absorbemos como el zancudo. Diótrefes no quería reconocer al pastor Juan. Diótrefes tenía su propia agenda. Él tenía el mismo espíritu de Nadab y Abiú, que preguntaba si es que acaso Dios solamente hablaba por Moisés. ¿Será que Dios solamente habla por Juan? Aquí está Gallo, aquí estoy yo. Diótrefes es el que no trabaja, pero tampoco deja trabajar. Tampoco deja que otros hagan el trabajo. Ven a alguien que está esforzándose y lo primero que quieren hacer es criticarlo. Quieren ponerle el pie encima. Son los que en vez de ayudar a levantar la obra se convierten en esa piedra de tropiezo que estanca el avance de la obra. Su testimonio, dice Juan, no es el mejor. Sus palabras son malignas. Sus palabras dañan el corazón de los demás. Sus palabras son para levantar o para tumbar algo. Sus palabras son para darle ánimo o para criticar a las personas. Yo quiero que usted haga un examen introspectivo en esta mañana de qué calibre tienen sus palabras. La palabra del Señor nos enseña que ninguna palabra corrompida, y no solamente habla o se refiere a groserías. Palabra corrompida significa algo corrupto, algo que se echó a dañar, algo que ayuda para que otras cosas se dañen, sean putrefactas. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación de los oyentes. ¿Usted ayuda a edificar o a destruir? Los noto muy callados. Le metemos cuarta y terminamos. Diótrefes es el que no hace. Diótrefes es el que tiene un espíritu divisionista en la iglesia. Diótrefes es el que pone entredicho la autoridad del pastor, y a los que veían que se oponían buscaba la manera de correrlos de la iglesia. Dios nos libre